Verso 9 nos dice: mas Dios llama al hombre, porque lógicamente el hombre no se acerca a Dios. Digamos, Dios ya sabía que estaba escondido, eso lo entendemos. Pero Dios lo llama porque el hombre normalmente, cuando escuchaba que Dios andaba, se acercaba a Dios. Pero en esta ocasión, como está lleno de pecado, no se acerca. En el 10 dice: y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. El pecado también nos hace llevar a tener miedo, a no tener confianza. El miedo nos hace no tener confianza con Dios. Yo me he dado cuenta, muchas personas, mire, vamos a ver eso. No, yo sí no estoy. Yo ahí agarro. Tienen miedo. No, ahí, ¿sabes qué me va a pasar? Ahí, ¿por qué? Porque el pecado los lleva a un punto donde los convencen más que están para el mal que están para el bien. Tienen una plena convicción, pero créanme, pero también tenemos que entender que por eso tenemos que predicar, porque la palabra de Dios va a hacer efecto en esas personas que piensan que no son dignas de Dios, porque tienen miedo. Entonces dice, le vuelvo a decir algo que lógicamente Dios también sabía: estaba desnudo y me escondí. Entonces lógicamente Dios lo que quiere al preguntarle, no es que Dios esté ignorando, al preguntarle, lo que Dios quiere es que él tome conciencia de su desobediencia, porque le dice, y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Porque tú no sabías que estaba desnudo. Lógicamente, a como Dios lo había hecho, él desconocía la desnudez, desconocía el miedo, desconocía el bien y el mal, lo desconocía. Había muchas cosas que no estaban, pero ahora él las está experimentando. Entonces Dios lo lleva a este punto y le dice: ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieras? Conciencia, responsabilidad. ¿Has hecho esto que yo te dije que no hicieras? Eso estaba haciendo Dios. Lógicamente el hombre responde como todos nosotros, irresponsables ustedes. La mayoría: no, es que el amigo me invitó a unas cervezas. No, es que me encontré a tal. Y no, es que él me habló muy bonito, dicen las mujeres. No, es que él me convenció. Miren, de algo tenemos que aprender. Somos muy irresponsables. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a ser responsables. Solo así vamos a poder salir de en lo que estamos, en lo malo que estamos. Porque dice, en el verso donde estamos es el 11, dice que no comiste. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Eso es irresponsabilidad. Dios esperaba que él dijera: mira, comí. Lamentablemente ella me lo ofreció y yo acepté. Estaba aceptando que algo que no debía hacer, pero él le echa la culpa a su esposa. ¿Cuántos hoy en día cometen adulterio? No, fue mi esposa. ¿Cuántos hoy en día? No, fue el esposo. ¿Cuántos hoy en día? No, mi novia tuvo la culpa. No, mi novio. Digamos, nunca en nosotros sale aquí a decir: sí, yo decidí hacerlo. No sale. Y también las personas que practican vicio y las personas que están en el mal, créanme, a todo el mundo le echa culpa. Los menos responsables son ellos. Entonces, en esto estaba esperando Dios. Entonces viene Dios, ya vio al hombre irresponsable, trata de buscar la responsabilidad en la mujer. ¿Y la mujer qué me diste? Entonces viene en el verso 13, si no soy tan mal, sí, en el 13, dice: entonces le dijo Jehová a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer: la serpiente me engañó y comí. Ahora la mujer le echa, igual, irresponsable, le echa la culpa a Satanás. Lógicamente Satanás, pues de cierta manera era culpable, de cierta manera había hecho algo. Y lógicamente, miren, él como, digamos, como ya ángel caído, como querubín caído, como lo escribe la Biblia, no recapacitaba a ustedes. Ya había hecho un mal, en él no había arrepentimiento, porque lo que él quería era destruir lo que Dios estaba haciendo con el hombre. Y lo logró. Entonces dice la Biblia que Jehová le dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás. Veamos. Probablemente pienso que es así,
esto es mi, podríamos decir, interpretación, Satanás ya era Satanás. Pero no satisfecho en lo que estaba haciendo, se logra otra maldición. Como que dice, no solo tenía la maldición ya de Dios, porque lógicamente cuando Dios maldice, separa su presencia del ser, porque acuérdense que Satanás era conocido como Luzbel. Entonces, ya no era Luzbel, era Satanás. Y entonces hace que el hombre peque y el Señor lo vuelve a maldecir. Como quien dice, también le habla sobre qué va a ser su comida. Y óigase bien, dice, por cuanto esto hiciste, maldita serás de todas las bestias y en todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás. Como que dice, desde ahora te vas a arrastrar en el polvo. Desde ahora estarás en el polvo, abajo, no arriba. Estabas arriba, hiciste lo malo, te bajé y seguiste haciendo lo malo, ahora estarás más abajo, el polvo. Y polvo comerás. ¿A qué polvo está hablando? Está hablando que el deleite, el alimento de Satanás es vernos pecar. A él le fascina que nosotros estemos pecando. Y aquí tenemos que entender que cuando nosotros no practicamos la palabra de Dios como cristianos evangélicos, estamos pecando y le estamos dando como que el deleite, la comida, porque la comida tiene que ver con deleite. Le estamos dando lo que satisface a Satanás, como que dice, lo que él quiere ver en nosotros es pecar y pecar y pecar y pecar y pecar, como que dice, ver el progreso de su maldad, ver el progreso de su trabajo, ver el resultado de su esfuerzo. Pero ¿cómo lo podemos nosotros evitar? Entender esto y esforzarnos en agradar a Dios, en obedecer, no sé en qué estés fallando, en suplicar a Dios la ayuda, el auxilio para no seguir fallando. Solo así vamos a poder evitar de darle deleite a Satanás. Entonces ya Dios especifica esto. ¿Qué va a hacer? ¿Sí? Y dice, todos los días de tu vida. Y todos los días, créame, él se deleita ver a las personas ebrias, golpeándose, matándose. Ese en sí es su deleite, su trabajo, su fruto, su gozo. Por ello, es que Dios quiere que nosotros sigamos predicando, que nosotros sigamos transmitiendo la palabra, para que esas almas dejen de hacer lo que están haciendo. Y gracias a Dios, hoy pues todos conocemos grandes testimonios de muchas personas que hoy en día están en la iglesia y ya no en la cantina. ¿Por qué? Porque Dios tuvo misericordia de ellos. En el verso 17 le dice ya al hombre. Tenemos que entender por qué hoy en día el trabajo no es fácil. Tenemos que entender por qué hoy en día existe la dificultad en todo el ambiente del trabajo. Digamos, miren, el trabajo no es aquello de que yo voy y la paso súper bien y todos me quieren y es más, el jefe me quiere porque quiere pagarme más. No es así. Tenemos que entender que es cierto, se está tratando de crear un ambiente, pero tenemos que entender que lidiamos con compañeros que a veces no tienen educación bíblica, o compañeros que sí la tienen pero no la quieren hacer, o compañeros que sí la hacen, eso son una bendición ustedes, o compañeros que no son ni cristianos. Tenemos que entender que eso es una de las dificultades. Otras dificultades que el tráfico, el cansancio, las enfermedades. Realmente no tenemos nada fácil. Los altos costos, la falta de venta. Realmente, créanme, todo es un reto ustedes. Entonces el Señor le dice al hombre, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, lo ubica. Tenías que obedecer mi voz, pero obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol, dice
que te dije que no comieras y todo, dice, del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Dios maldice a la tierra. En ese entonces no había sido maldito. Acuérdense que estábamos o aprendimos en Génesis que todo era bueno como Dios lo había hecho. Entonces viene la primera maldición, viene la maldición sobre la tierra, no la primera. Viene la maldición sobre la tierra. Viene la dificultad. ¿Sí? Y dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Entiendes por qué no te alcanza? ¿Entiendes que si te alcanza, solo te alcanza para algo que a veces no quieres? Y alguien me decía, como que ese es podríamos decir como que la situación difícil de los mayores, andar sin pisto, andar sin dinero, ganárselo y que no alcance, y que no. Entonces, tenemos que entender que cuando Dios estipuló la dificultad, nosotros tenemos que entender que pareciera que realmente nos puso la cosa difícil, pero tenemos que entender que cuando Dios puso la dificultad es también cuando Dios quiere desarrollar en nosotros valentía. Es valentía lo que Él ahora espera con esta dificultad que nosotros tengamos. Entonces, solo los valientes tenemos que aprender a ser valientes y no tener temor, sino saber que igual Dios ha puesto la dificultad, pero Dios a nosotros nos puede dar cierto beneficio, ciertas cosas. Créame, ser cristiano evangélico es como que gozar de una fórmula que para los que no tienen a Dios cada vez se les hace más difícil, y para los que tenemos a Dios cada vez se nos hace más fácil, porque sentimos la fuerza y la valentía que Dios quiere que nosotros tengamos. Verso 18 dice, espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. Quiere decir que hasta ahí Dios le dice, espinos y cardos. Veamos, ¿por qué el hombre cultiva la tierra? Porque la tierra por naturaleza lo que produce son espinos y cardos. Y eso no los podemos comer. Aunque hay ciertos que sí, pero no todos. Entonces, ¿queremos naranja? Tiene que sembrar un árbol de naranja. Y tiene que cuidarlo y tiene que estar pendiente de él, porque si no, no le produce naranja. Veamos eso. Entonces, necesitamos esforzarnos. Es ahí donde también Dios espera esfuerzo y valentía. Óigame, Dios realmente al ponernos la situación así, no nos estaba poniéndola tan difícil, sino que Él quería cultivar en nosotros y que dejáramos la pereza. Por eso es que la Biblia prohíbe al perezoso. Digamos, Dios no ve con buenos ojos, ni nosotros tenemos que ver bien a los perezosos, sino que lo que Dios quiere es trabajo, ánimo, valentía, esfuerzo en nosotros. Con sudor de tu rostro comerás el pan hasta que te vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, y polvo eres, y al polvo volverás. Y eso ustedes se está cumpliendo. Lo que Dios estipuló en ese momento y le dijo al hombre que sucedería, se está cumpliendo. Entonces, cuando tenemos la información bíblica, bueno, Dios quiere que sea valiente. Bueno, Dios quiere que sea esforzado. Muy bien, Dios hizo esto, pero no me impidió, no me destruyó con eso, sino está cultivando en mí otras cosas. Ahora dice, y llamó a Adán, bueno, aquí entendemos el nombre de Eva, porque entendimos que ella fue formada en el sexto día, y por ser formada en el sexto día, desde ese momento él iba a ser padre de todos los hombres, aunque no fue el único hombre, porque ya en el tercer día, estoy equivocado, en el sexto día fueron los demás hombres, pero el hecho de ellos ya lo sabían, él se consideraba como el padre de los hombres, el primer hombre, y Eva la madre, pero también habían sido formados otros hombres, es lo que entendimos. Entonces, acá él habla que ella, como es madre de toda la humanidad, porque ser la primera mujer y él el primer hombre, entonces entendimos lo que realmente necesitábamos comprender. En el verso 21 nos dice, y Jehová dijo al hombre y a la mujer, y Jehová hizo, no dijo, túnicas de pieles y los vistió. Acá entendemos el primer sacrificio que tuvo que existir
para cubrir el pecado, la vergüenza, lo que separaba al hombre, su desnudez, para cubrir el pecado. Tuvieron que ser sacrificados a animales para que de esos animales se hicieran, de esas pieles, se les hizo vestido o algo que vestir a ellos, para cubrir su pecado. Entonces, desde aquí entendemos por qué el Señor le estipuló a Israel la muerte de un carnero, la muerte, porque simbolizaba cubrir el pecado de ellos hasta que Cristo viniera. Eso realmente es lo que vamos comprendiendo acá. Digamos, no vayan a creer que de repente Dios, ahora cómo cubro el pecado, se me ocurre que voy a hacer. No, ya Dios tenía un diseño, sabía qué hacer y empieza a hacer. Tenemos que comprender que Dios acá empieza a obrar como solo Él lo puede hacer. Entonces dice en el verso 22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tomaré también el árbol de la vida. Entonces viene Dios, como también existía el árbol de la vida, Dios se da cuenta que el hombre podía y tenía la perversidad de Satanás. Entonces el Señor decía, el hombre ya está contaminado, y él conocía cómo era Satanás, y se da cuenta que el hombre ya es como Satanás, y lógicamente también tiene cierta apariencia de él, porque ya conoce el bien y el mal, como Dios lo conocía, y lógicamente Dios lo conoce muy bien, y lo sabe manejar. Pero tenemos que entender que el Señor le prohíbe ahora el árbol de la vida. ¿Cuál es el árbol de la vida? La palabra de Dios, lo que nos hace vivir, lo que nos conecta con Dios, lo que hace que nosotros tengamos lo que hoy en día tenemos, conexión con Dios. Entonces el Señor pone querubines, ya en el verso 24, y el objetivo era guardar el árbol de la vida. El árbol de la vida tenemos que entender que simboliza la palabra de Dios, y tenemos que entender que lógicamente esta palabra que nos ha dado hay más en la eternidad. Tal vez posiblemente ahorita estamos comiendo hojas, el fruto todavía no. Digamos que la Biblia es como que las hojas, es una forma de interpretarlo. Cuando comamos el fruto nos vamos a dar cuenta, pero eso es en la eternidad. Es por ello que el Señor viene y guarda, y lógicamente estipula ciertos reglamentos para poder proceder a la eternidad. Algo que quiero que entendamos ya para cerrar es que podemos adquirir la eternidad, solo que no es bajo nuestros términos. Por eso Dios sacó a Adán, sacó a Eva, guardó el jardín del Edén, que simboliza la comunicación entre Dios y el acercamiento de Dios con el hombre. Entonces los saca, les prohíbe entrar al jardín, adquirir el árbol de la vida, porque si no, esto se le va de las manos al Señor. Entonces tenemos que entender que hoy en día, a través de la predicación, a través de la alabanza, a través de la oración, son reglas o requisitos que Dios ha puesto para que nosotros tengamos acceso al árbol de la vida. Solo que no todos lo hacen, no todos lo cumplen, porque no todos lo entienden. Pero esto es importante que todos lo entiendan, para que sepan que tienen que cumplir todos los requisitos para acceder al árbol de la vida. Así que espero que esta lectura te haya ayudado a comprender lo que necesitas comprender de Dios. Y seguimos ahora con Mateo capítulo, si no estoy tan mal, nos toca el capítulo 7. En el verso 15 le dice el Señor: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Lógicamente, aquí estaba hablando de la simiente de Cristo. Gracias a Dios, desde que Cristo vino como hombre, pudo pisotear, pudo destruir la cabeza de Satanás. No destruirla, porque solo la pudo dominar, podríamos decir. Porque aquí dice, como que dice dominio. Está hablando de someter a Satanás. Pero al someter a Satanás, él lo herirá como en el calcañar, que significa, digamos, una herida en el calcañar significa tropiezo, situación difícil, dolor. ¿Qué está tratando de decir el Señor acá?
Cuando nosotros aceptamos a Cristo, Dios nos da la potestad de poder ejercer lo que Cristo ejerció. Poder dominar a Satanás. Por eso dice, resistir al diablo. ¿Cómo resisto al diablo? No gritando, no orando. No. ¿Cómo resistes al diablo? No pecando. Obedeciendo a Dios. Así resistes al diablo. Entonces, cuando haces esto, Él te hiera el calcañar. ¿Cómo que dice? Las situaciones difíciles, pleitos en el hogar, pleitos con los hijos, en la iglesia, cuestiones. Siempre vamos a tener dificultad como cristianos evangélicos. La vida en Cristo no es fácil. Por eso dice, soportaos los unos a los otros. Como que dice, aprende a aguantar. Las heridas siempre van a venir, pero también Dios te va a la victoria. Por eso en el libro de Apocalipsis dice, y al que venciere. Yo sé que estoy hablando cosas que todavía no hemos visto, pero como ya tengo el conocimiento para que entiendas que a eso nos quiere llevar cuando estás empezando a leer la Biblia. Y por eso es que doy el comentario para que tú ya más o menos sepas de a qué se está refiriendo. Pero tenemos que entender que Dios creó una enemistad, y era la enemistad entre Cristo y la serpiente. Pero Cristo venció a Satanás y la serpiente hirió a Cristo. Y nosotros hoy en Cristo vencemos a Satanás. Y la serpiente nos hiere el calcañar. Tenemos tropiezos, tenemos situaciones difíciles, pero ahí es donde también tenemos que entender que somos más que vencedores. Porque vencemos, nos hiere, vencemos, nos hiere, vencemos. Y así vamos a estar hasta que Dios decida llevarnos. Y le dice a la mujer, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez. Con dolor darás a luz y tu deseo será para tu madre. Como que dice, lo que estás sintiendo. Y normalmente se ve, cuando una mujer está embarazada, ella siente y quisiera que el esposo experimentara lo que ella está experimentando. Ella quisiera que el hombre se embarazara y sintiera el peso en el vientre, sintiera lo que estar cargando, que 8 libras, 7 libras, no es tan fácil. La falta de respiración. Digamos, la mujer la pasa difícil, y dice que, digamos, de cierta manera está dando a entendernos aquí que la mujer iba, porque hasta acá Eva no había tenido hijos, pero iba a tener dolores cuando diera luz. Pero ahora le dice, multiplicaré, como que dice, los dolores que ahora sientes van a ser más fuertes. Es aquí, créanme, yo he visto la aflicción, las mujeres cuando están ya no es fácil, es una situación bien difícil. Pero ahí también es donde la mujer tiene que entender que Dios le ha dado la facultad de dar vida. Y que a pesar de la situación de los dolores, Dios le puede dar la fuerza y la capacidad para que ese niño nazca. Y pues pueda procrear y generar vida en su vientre y concluir con que se vuelva un ser humano, un siervo o un hijo de Dios. Entonces ellas tienen un gran don, un gran ministerio, podríamos decir, de la forma en que la humanidad se ha procreado o se ha multiplicado. Ellas son tan esenciales en esa bendición de Dios de podernos multiplicar. Pero está la dificultad. Pero con Dios podemos superar toda dificultad. Eso es algo que Dios quiere que entiendas.